Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio y vamos a analizar las claves, la historia y el contexto de los 7 mejores copywriters de toda la historia para ver qué podemos aprender de ellos, qué podemos sacar y, en definitiva, qué podemos llevarnos para nuestras campañas o las de nuestros clientes durante los próximos meses. Eso sí, si quieres seguir aprendiendo, aumentando todo lo que te llevas, que sepas que existe una lista de correo donde de cada día te envío completamente gratis un consejo de venta, una reflexión, contenido ampliado, absolutamente todo. Así que si quieres seguir aprendiendo, si quieres seguir ampliando, te animo con todo mi corazón a que vayas para allá, porque es donde está el contenido de verdad, la verdadera esencia de todo lo que estamos haciendo. Y para ello vamos ya a ver lo que queremos hacer. Vamos a analizar la primera clave, la primer profesional, una de las primeras personas que tenemos que tener en mente, y esa persona es David Ogilvy. David Ogilvy es un gran referente, para mí es uno de los mejores sin ninguna duda. Y lo que muchos no saben es que comenzó como un chef vendiendo cocinas puerta a puerta, y fue su habilidad para vender lo que le llevó a decir, ostras, esto de la venta igual se me da mejor que la cocina, voy a darme una oportunidad. Al final él triunfa sobre todo en la época de posguerra, la década de 1950, cuando las marcas competían por un mercado que estaba en expansión. Se estaba globalizando, cada vez más marcas competían y ya no solo luchabas con la tienda de tu ciudad, sino con cualquiera de todo el país y pronto del mundo. Por lo tanto, su trabajo fue tremendamente importante, trayendo un enfoque científico y creativo que revolucionó a las campañas de publicidad más memorables de toda la historia. Si nos tenemos que quedar con 3 consejos de él, te diría que un buen titular es el 80% de la efectividad de cada anuncio, que hables a la audiencia como si fuera tu mejor amigo y que utilices datos y argumentos para construir una confianza, que no simplemente la publicidad se basa en ideas creativas o en mensajes creativos, sino de realmente enfocarlo desde un punto de vista clave, creativo y que pueda funcionar también en base a la lógica para poder tenerlo. Bien, vamos con el segundo copywriter que quiero que tengamos hoy encima de la mesa, que es, bueno, aquí te he puesto David Ogilvy, pero en realidad este es Claude Hopkins, ¿vale? Que te lo cambio aquí en un momento para poder tenerlo. Hopkins es previo a prácticamente todos y comenzó trabajando en pequeñas empresas donde aprendió algo que hasta el momento no se hacía y que fue completamente revolucionario, el hecho de medir los resultados de cada anuncio. Hubo una época donde esto no se medía, donde esto no se tenía en cuenta y él se dio cuenta de, ostras, si queremos hacer un buen trabajo, si queremos que todo funcione, es imprescindible el hecho de poder medirlo, de poder saber que lo que estamos haciendo realmente funciona, ¿no? Y ahí que se puso a trabajar en ese apartado para asegurarse de que todo funcionara correctamente. Al final, todo esto lo plasma en un libro que se llama Publicidad Científica, que sigue siendo una de las grandes referencias para copies y marketers de todo el mundo. Su trabajo destaca sobre todo en la década de 1920, en el que la publicidad evoluciona, como estábamos viendo, de ser arte a ser ciencia. Y en todo ello, Hopkins fue pionero en aplicar pruebas y análisis en una época sin herramientas tecnológicas, que me parece lo más importante, porque a día de hoy sigue habiendo gente que no mide nada teniendo todo a su favor, pues él hacía justo lo contrario. ¿Qué claves podemos sacar? Testea todo, porque es el mercado el que va a decidir siempre qué funciona y qué no lo hace. Ofrece razones claras para comprar, con beneficios que sean específicos. Y resalta siempre la utilidad del producto con ejemplos concretos. Lo mismo que Ogilvy, no te quedes simplemente en la frase bonita, sino ve un pasito más allá. Bien, vamos con el siguiente, que es John Caples, que es otro de los grandes referentes, que comenzó como ingeniero naval, pero su talento le sirvió para escribir titulares persuasivos y con ello revolucionó el marketing directo con un enfoque que se basaba, ante todo, en tener grandes resultados. Destacada en la década de 1930, donde la publicidad directa crecía con catálogos, cartas de venta, y se dio cuenta de que tenía una habilidad tremenda para conseguir que la gente respondiera y comprara de una manera mucho más efectiva, que cuando la gente invertía en él, los productos se vendían mucho, mucho más. De hecho, ¿qué podemos sacar de aquí? Pues que un titular impactante puede multiplicar resultados, que siempre hay que contar una buena historia que emocione y conecte emocionalmente con la audiencia y que es esencial medir el impacto de las campañas. De hecho, si te vas dando cuenta, vas a ver que la mayoría de las campañas, las mayorías de los copywriters, te dan prácticamente los mismos consejos, que es algo muy particular, que estamos en pleno 2025 buscando la estrategia de lujo, la que realmente funciona, la que tal o pascual, pero lo que ha ido manteniéndose con el tiempo y ha sido funcionando es exactamente lo mismo. E igual deberíamos empezar a prestarle más atención. Bien, vamos con Eugene Schwartz, que es una persona que nunca sé cómo se escribe exactamente y siempre tengo que buscarlo a la hora de hacerlo. Pero bueno, es otro gran referente del mundo del copywriting, ¿vale?
Schwartz comenzó en el mundo editorial y poco a poco se convirtió en copywriter y además en uno de los mejor pagados de todo su tiempo. De hecho, su libro Breakthrough Advertising, que lo leí hace poco por segunda vez, es una auténtica Biblia. Creo que es uno de esos libros que todos deberíamos de leer una, dos, tres, 100 veces si fuera necesario, porque te recuerda las bases de cómo funciona la publicidad y sobre todo te da una serie de prácticas que muchas veces en el día a día se te van viciando, ¿no? Por las prisas, por la presión, por mil detalles que no siempre se tienen en cuenta. En los años 60, que es donde él destaca, el consumo masivo estaba en auge y al final Schwartz lo que hace es ayudar a destacar a empresas y marcas conectando con los deseos profundos del cliente. Les dio una oportunidad de hacer las cosas diferentes, únicas, desde una perspectiva pues completamente distinta que cambiaba para siempre las reglas del juego. Personalmente es uno de los copywriters más revolucionarios que ha habido, uno de los que han marcado más la diferencia y creo que todos deberíamos de prestarle atención porque realmente merece muchísimo la pena el trabajo que está haciendo. Como tres claves nos podemos llevar que no crees deseos, sino canalízalos hacia tu producto. Ya sabes que en este podcast te digo siempre que nunca se trata de crear necesidades, porque eso sinceramente no existe, que todo se trata al final de entender cuáles son los deseos y los problemas del cliente y poder dárselo a partir de ahí. También que identifiquemos qué consciente es el cliente del problema, que esto parece una tontería, pero al final se trata de entender el nivel de conciencia que tiene. Y cuanto más conscientes seamos de ese nivel de conciencia, más fácil va a ser funcionar en ese momento. Y por último, que utilices lenguaje visual, para de esta manera dibujar imágenes en la mente del lector. Esto lo dice también mucho Irra Bravo, yo me quedo muchas veces con esta idea, que es que con las palabras eres capaz de dibujar en la mente el problema, de que vea la situación. Hazlo, no te cortes, ve a darle mucha, mucha fuerza. Bien, nos quedan los tres últimos y ahora nos vamos con Gary Halbert, uno de mis favoritos personalmente, que es que pasó de ser un empresario fracasado a escribir algunas de las cartas de ventas más rentables de todo el mundo. Y el de Gary Halbert Letter es uno de los clásicos del copywriting, que era una de las primeras de las newsletters, por decirlo de alguna manera, que destacaron. Él triunfa sobre todo en la década de los 70 y los 80, cuando el marketing directo estaba en completo auge, como hemos visto ya con otros profesionales, y él destaca en este sector por su habilidad para vender productos únicos con textos que son muy convincentes, que realmente todo lo que hace marca la diferencia en ese punto. Entonces, ¿qué te propone y qué puedes aprender de él? Pues por un lado, haz que tu copy sea una conversación, que no sea un discurso. Siempre intenta estar en un mismo nivel con tu cliente y estar hablando con él. Que la curiosidad es el motor más poderoso para captar la atención y esto a día de hoy sigue siendo tremendamente importante. Y al final, bueno, que contemos historias que resuenen con las emociones de los clientes, que es igual de esencial en todo momento. Bien, vamos a irnos ahora con el bueno de Robert Collier, que Collier escribió cartas de ventas que fueron millonarias para los productos que hicieron. Tiene un libro que se llama The Robert Collier Letter Book, que es una joya para quienes quieren aprender a escribir con propósito. Es un libro que no se recomienda mucho realmente, que no está entre los más conocidos, pero que igual cuando ya has leído esa primera base de libros, está tremendamente interesante para seguir ampliando. Es uno de la vieja escuela, destaca sobre todo entre los 20 y los 30, cuando el correo es el principal canal de ventas. Y a partir de ahí dominó el arte de hablar directamente a los deseos y los problemas, que si te das cuenta es algo que se repite en prácticamente todos los copywriters que estamos viendo aquí. El hecho de poder lanzar el mensaje adecuado a las personas adecuadas. Entonces él destacaba de hablar al cliente en el punto exacto de su necesidad, entender el nivel de conciencia, utilizar un tono conversacional para conectar de manera emocional y que la carta debe de ofrecer una solución práctica e inmediata, que esto es muy interesante porque implica que la acción tiene que tener el beneficio claro y directo, que no debe de esperarse, no debe de ir mucho más allá, sino que tiene que estar ahí desde ese primer momento, que yo tengo que saber cómo va a cambiar mi vida en el momento en el que actúo. Y esto es algo que no se había mencionado en los anteriores, pero que es realmente interesante. Y para terminar, vamos a irnos con Dan Kennedy, otro de los grandes referentes, uno de los pocos que tiene foto en color, como puedes ver, que empezó como escritor freelance y se convirtió en uno de los consultores de marketing más influyentes del mundo y es el autor de un libro del que hemos hablado aquí, por ejemplo, como The Ultimate Sales Letter, que es una auténtica maravilla, si me preguntas a mí. En los años 90 los negocios buscaban formas de competir con los grandes. Tenemos que pensar que él está en una época donde ya está globalizándose todo, donde está Internet destacando, donde empiezas a que ya no tu enemigo no es solo el del mismo país, sino el de todo el mundo. Y en ese contexto, él se dio cuenta de que las empresas más pequeñitas tenían más flexibilidad y más capacidad para hacer acciones que les costaban mucho a los grandes. Y de esa manera les intentó inculcar el potencial que tenía el marketing de directo y ofertas irresistibles para poder competir de tú a tú. Al final, sus claves son construye ofertas tan irresistibles que sean difíciles de ignorar, escribe pensando en el beneficio que le das al cliente final y, por último, hace un seguimiento constante para la venta. Que esto es algo que a veces se nos olvida, ¿no? Que lanzamos y nos compran bien y si no, no, pero oye, igual resolver dudas, estar cerca del cliente puede ayudar muchísimo a que todo se genere.
Y bueno, estos son los enfoques que podemos tener de algunos de los copywriters más importantes de toda la historia y cómo han platicado y cuál ha sido su contexto y sobre todo qué claves nos han dado. A mí personalmente, con lo que me quedo de este episodio es que la mayor de ellos, la mayor parte, nos da los mismos consejos y esto es algo tremendamente interesante porque dice que las bases no han cambiado y que nos toca seguir aprovechándolo. Así que nada más, espero que te haya gustado este episodio, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido. Nos escuchamos muy, muy pronto y hasta entonces, pues a seguir escribiendo. Chao.